existe de toute éternité. Tu es celui qui avait été promis pour racheter l'humanité. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui nous a aimés au point de donner ta vie. Tu es celui qui 3 jours après triomphait de la mort et du péché. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui est assis à la droite de Dieu. Tu es celui qui revient bientôt sur des nuées pour nous enlever. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Et ton nom est Jésus. Oui, ton nom est Jésus.
Bonsoir. Merci de votre accueil. C'est merveilleux. Buenas noches, gracias por vuestra acogida. Es maravilloso. Je suis sûr que Para nuestra última sesión, estoy seguro que habéis sido animados dernière session, avant de durante estas 3 últimas sesiones. Antes de compartir el Evangelio, quiero indicar que CTMI no ha pedido a las iglesias que acogen de llevar una ofrenda. Es claro, predicamos el Evangelio y no vamos a tomar ninguna ofrenda. dernière session, Última sesión, estoy seguro que todos nosotros que hemos estado presentes durante estas 3 últimas sesiones, habéis oído el Evangelio, habéis sido animados por la predicación del Evangelio. Pienso que todos nosotros estamos convencidos, fondation soit posée primeramente, que una fundación tiene que estar puesta en la Iglesia del Señor y en nuestra vida. Vamos a ver en el libro de Esdras, ces 3 sessions. Je répète, después de estas 3 sesiones, lo repito, pienso y espero une fondation que todos estamos convencidos que una fundación firme donc on le lit es necesaria 3 en nuestra vida. du verset 10. En el libro de Esdras, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asá, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Et des Lévites et des chefs de famille âgés Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. par des cris. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Voilà, c'était pendant la reconstruction du temple. Eso era durante la reconstrucción del templo. Qui avait connu le temple, Todos los ancianos que habían visto qui avait el primer templo, et quand ils ont vu que les fondations que había sido derribado, cuando han visto que éclataient de joie, el nuevo fundamento ha estado puesto, pues se regocijaron, vous avez la foi désormais que le temple porque serait relevé. ellos desde ahora tenían la fe que el templo iba a ser reconstruido. Emmené beaucoup de joie, d'excitation. El fundamento que estaba puesto llevó mucha alegría y excitación en la vida del pueblo de Israel. Qu'un fondement Es claro hoy que un fundamento es necesario.
en la iglesia y en nuestra vida. dont nous sommes convaincus, c'est qu'un La segunda cosa de la croix en la cual estamos convencidos, el regreso al mensaje de la cruz es necesario. verset 16, Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 17. Parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins Así dijo Jehová, et demandez paraos en los caminos y mirad, quelle est la bonne y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. soyez attentifs. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. S'était égaré. Cuando el pueblo de Israel se extravió, tenían que regresar Je crois qu'aujourd'hui, regresar a las sendas antiguas. c'est important que l'Église Creo que hoy fasse un vrai retour. es importante que la iglesia de Jesucristo Retourner vuelva au vrai al verdadero evangelio, de regresar al verdadero del evangelio de Jesucristo. Aquí hemos leído que el pueblo de Israel rehusó bien sûr à tout ce que le Seigneur y no han podido probar a todas las cosas que el Señor tenía para ellos. refusé. Nosotros también no debemos rehusar de escuchar la voz del Espíritu Santo que en estos últimos días Vers nos empuja a regresar Jésus-Christ, simple hacia el verdadero mensaje de Jesucristo, simple, directo y poderoso, levé para que la iglesia pueda levantarse, et que le ministère que la iglesia esté llena de la vida del Señor y que el ministerio del Espíritu Santo vuelva a ser real en medio de la iglesia del Señor. Un regreso de la croix de Jésus-Christ, al verdadero evangelio, un regreso al mensaje de la cruz de Jesucristo. où il y avait Cuando pienso beaucoup de al movimiento de Pentecostés, a donde había muchos apóstoles y el mensaje apostólico era claro, mais comme poderoso. La iglesia era fuerte. s'est égaré, Como hemos visto, la iglesia se extravió. ça demande un retour vers Eso pide un regreso, de la croix. un regreso hacia el verdadero mensaje de la cruz de Jesucristo. C'est La tercera cosa que ha sido muy claro para nosotros la vie de Jésus-Christ es la vida de resurrección, efficace. la vida de Le Jesucristo, ministère du Saint-Esprit para un servicio eficaz, para que el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo sea real, poderoso en medio de la iglesia de Jesucristo y los pastores siervos de Dios puedan servir al Señor, de l'Évangile predicar la buena nueva, el verdadero mensaje del Evangelio con una demostración de espíritu y de poder como lo hemos visto. Je pense que nous tous qui sommes là et Esas cosas tienen que estar claras. le monde, Pienso que todos nosotros que estamos aquí, que escuchamos a través del mundo, je pense estamos convencidos que la palabra de Dios, pour nous convaincre pienso, ha estado bastante clara para convencernos por el Espíritu Santo. d'être clair et Y estas tres cosas au sein de l'Église. tienen que estar clara y presente en medio de la iglesia. Un regreso al mensaje de la cruz, el ministerio del Espíritu a través de los siervos de Dios. Eso tiene que regresar en medio de la iglesia del Señor. La conférence va se terminer. Esto, después que Comment ha sido adquirido, la conferencia se va a terminar. j'aurais bien aimé ¿Cómo vamos a considerar el porvenir? encore quelques sessions Fuese querido compartir con vosotros algunas más secciones de la croix de Jésus-Christ
ha propuesto del verdadero mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz de Jesucristo, pero como tenemos esta última sesión, creo que es importante después de esta conferencia, considerar el porvenir, qué es lo que se va a pasar, qué es lo que va a seguir. Os vamos a despedirnos, cada uno va a volver a su casa. ¿Cuál es el porvenir? Es importante para vosotros, para que nada venga a enturbiar y que no tengáis miedo y que estéis sin temor y sin miedo y que podáis manteneros firmes en la revelación del Evangelio de Jesucristo y de no extraviarse, no comprometerse y no tener miedo. Os voy a hablar de algunas etapas, algunas cosas que tienen que pasar y que debéis saber cuando vais a salir de aquí después de esta conferencia. La primera cosa, la primera etapa es de vivir el Evangelio que habéis oído. Vivir el mensaje. Que este mensaje haga parte de vuestra vida. No podemos enseñar este mensaje a la iglesia sin que podamos primeramente vivirlo. No es un mensaje que se va a añadir a nuestro asunto, no es algunos mensajes para predicar los domingos. La primera cosa que tiene que pasar es que estemos dispuestos a aceptar de vivir la realidad de este mensaje que hemos oído. Es primordial. No va a funcionar si no estamos dispuestos a vivir este mensaje que le hemos encontrado bueno, que estamos de acuerdo con y que es el Evangelio, pero si no estamos dispuestos a vivirlo, no vale la pena de ir a predicar este mensaje a vuestra iglesia, porque no va a tener poder y no va a cambiar nada. Al contrario, va a llevar muchas confusiones en la vida de los cristianos. Vivir este mensaje, humillarse, arrepentirse, perdonar, guardar un corazón puro, es muy importante. Es verdad, es lo que hemos hablado durante estas 3 sesiones. La mayoría de los pastores no saben lo que es arrepentirse. La mayoría de ellos son infalibles. Nunca tienen la culpa. Os debemos de obedecer porque utilizan su autoridad. Son casi infalibles, no hay lugar para arrepentirse. Siempre son los otros que tienen la culpa, que no hacen lo que el Señor los pide y para ellos, en esa chaqueta y abrigo de pastor, se creen infalibles y tienen una autoridad en la carne y no hay lugar para humillarse, reconocer sus fallos, reconocer sus faltas y arrepentirse. Y permitir al Señor de obrar en profundidad en su corazón. Así es que os debemos de obedecer. Pero no es el corazón del Señor. Por eso vivir el Evangelio es importante. Muchas veces eso viene de la cultura de los pastores, la herencia que han recibido de sus padres y abuelos, etc. Y han crecido en una cierta comprensión, una cierta cultura, y para ellos van a seguir a vivir en el mismo estado de espíritu sin tomar en consideración el reino de Dios en el cual
están ahora es otra vida y es otra cultura. Souvent, on emmène avec nous Es muy importante de entender esto porque muchas veces llevamos con nosotros nuestras costumbres, cultura, la manera de ver las cosas antes de ser salvo. Vamos a leer en la epístola a los Colosenses que el día de nuestra salvación, cuando hemos sido trasladados en otro reino. notre Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo que es importante que el cual nos ha trasladado en el reino del Hijo de su amor. Hay otra calidad de vida que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra herencia natural. Muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura. Rien à voir. La manera de cómo hemos entendido la vida, Entrer dans ce royaume hemos sido trasladados en un otro reino y no podemos entrar en ese reino con nuestra cultura y seguir que nous avons reçu a vivir a la manera de que hemos recibido la herencia de nuestros antepasados. Es imposible. El reino de Dios es diferente là où nous appartenons. que el reino de las tinieblas, Trouve souvent ahí donde estábamos. Eso se encuentra mucho en la relación que tenemos entre mujer y hombre, muchas veces. Y creo que vivir el Evangelio es cambiar nuestra actitud de dureza, de autoridad con nuestra mujer, quiero decir, nuestro comportamiento con nuestra mujer. Efesios 5:25 vais a entender que notre femme comme Christ el consejo del Señor fait partie de la de amar nuestra mujer como Cristo ha amado a la iglesia hace parte de la cruz que tenemos falta de tomar. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. La palabra de Dios nos dice, Cette attitude hombre, amar tu mujer como Cristo ha amado y se ha dado a la iglesia. c'est loin. Y es lejos de ser nuestra cultura, es lejos de ser la manera que antes vivamos. Saisissons l'esprit de l'Évangile. Y aquí vemos que si cogemos el espíritu del Evangelio D'avoir un autre y lo que Jesús nos pide, es claro que tener un otro comportamiento, otra actitud con nuestra mujer. Eso es claro. En Efesios 5:25 lo podéis leer. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 3, a partir del versículo 4, él habla a Timoteo y dice, los ancianos, siervos, pastores, on ne peut pas servir le peuple de Dieu. que nuestra casa no está en orden, no podemos servir al pueblo de Dios. Es claro. Hay que ajustar, hay que restablecer nuestro comportamiento, nuestra manera que hemos Servions. heredado y Comment était notre attitude? cómo antes servíamos nuestra familia y cómo era nuestra actitud hacia nuestra mujer. Eso hace parte de la cruz que tenemos que tomar. Il nous fait comprendre que Cuando cogemos el espíritu del Evangelio, el Señor nos abre los ojos y nos hace entender algunas cosas. pour vivre l'Évangile, Oro que el Espíritu Santo os guíe para vivir el Evangelio, verdaderamente vivir el Evangelio, et quand vous según el Espíritu del Evangelio, según el corazón del Señor. Cuando cogéis ese mensaje, vais a entender que hay cosas que tienen que cambiar y trastornar vuestra vida. c'est que La segunda cosa que se va a pasar, va accomplir dans votre vie va vous emmener la obra que el Señor va a cumplir en vuestra vida, os va a llevar de voir l'Église a cambiar construction. vuestra manera de ver la iglesia y su construcción. Il n'y a pas énormément Digo muchas veces qui comprennent comment que no hay muchos pastores que entienden cómo construir la iglesia de Jesucristo con Jesús. Je vais vous parler de mon témoignage.
Os voy a hablar de mi testimonio. Cuando he empezado a aceptar de tomar mi cruz, el Señor empezó a cambiar mi vida. La transformación en mi corazón, el cambio que empezó a pasarse en mi corazón, mis motivaciones, ambiciones han cambiado. Mi manera de entender el Evangelio, cuando yo leía la palabra de Dios, después de haber aceptado de tomar mi cruz y de seguir al Señor, hubo otra comprensión, otra revelación que llegó a mi corazón. Empecé a sentir el corazón del Señor. Podéis leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, ser muy legalista, predicando el Evangelio, y el pueblo de Dios no siente el corazón del Señor. Hay algo detrás de esas escrituras. Hay algo de fuerte y poderoso detrás de esas escrituras. Hay el corazón del Señor, y predicar el Evangelio sin que el pueblo sienta el corazón del Señor y el espíritu del Evangelio, el plan de Dios no va a construir nada. Y yo he conocido las dos cosas, porque pienso que ya os he dicho, al principio del ministerio había muchos problemas, luchas, combate, competiciones, peleas, incomprensión en mi propia vida, en la iglesia. Pero el Señor ha quitado el velo delante de mis ojos para que yo pueda sentir el corazón y entender mucho más cómo construir la iglesia del Señor, obrar con Él y llevar un evangelio según el buen espíritu. Todo eso cambia cuando empezamos a tomar nuestra cruz. Todo cambia porque nuestro corazón cambia, la humildad viene, no hay esa búsqueda de su propio interés. Es el interés de la iglesia que va a empezar a ser importante para nosotros. Podemos servir al Señor y hacer muchas cosas y no construir nada. El apóstol Pablo dice a los filipenses: si el pueblo de Dios no anda en la santificación, pues habrá trabajado en vano. Cuando ese mensaje empezó en nuestro corazón, cuando hemos estado engendrados por el mensaje de la cruz de Jesucristo, nuestro corazón cambia y entendemos el Evangelio, y mucho más cuando leemos la palabra de Dios con unos ojos nuevos. Todo eso se va a pasar en vuestra vida si habéis entendido y aceptado de vivir el mensaje de la cruz de Jesucristo. Hay tantas cosas nuevas que se van a pasar en nuestra vida, tanta luz. La palabra de Dios va a ser mucho más clara y no buscamos nuestro interés, pero el interés de la iglesia. El Evangelio va a ser algo de fuerte y poderoso. Otra vez más, os voy a hablar de mi testimonio. El capítulo 11 de los Hebreos. Cuando yo leía ese capítulo antes, yo entendía la fe para utilizar la fe que el Señor me daba para mí, para mi interés, todo lo que yo necesitaba y mucho más, según lo que yo quería. Cuando leía el libro de los Hebreos, después que este mensaje de la cruz de Jesucristo sea real y he aceptado de vivir, el Espíritu Santo me enseñó que esos hombres tenían la fe para cumplir el plan del Señor. Y si leéis el libro de los Hebreos, capítulo 11, no vais a ver ningún versículo que habla de la fe para enriquecerse, para vivir, para tener la vida eterna. Todo eso se va a pasar en vuestra vida si habéis entendido y aceptado de vivir el plan del Señor. Hay tantas cosas nuevas que se van a pasar en nuestra vida, tanta luz. La palabra de Dios va a ser mucho más clara y no buscamos nuestro interés, pero el interés de la iglesia.
para ser favorizado, para poseer mucho más. No hay ningún versículo en este capítulo 11 y es el capítulo de la fe. Y todos los predicadores cogen ese capítulo para enseñar la fe. Pero poco a poco descubrí que la fe que el Señor nos da no tiene nada que ver con los bienes materiales. Dios dio la fe a esos hombres, esos patriarcas, esos gran hombres, testigos de la fe, para hacer lo que el Señor los pedía de hacer, para que su plan se realice. Y no podemos cambiar eso. Por eso la fe que el Señor nos da hoy no es para nosotros. No es para servirse de esa fe por nuestro propio interés. Tenemos que conocer el plan del Señor, y la fe que Él nos da es para cumplir el plan de Dios. No, cuando vemos Noé, Moisés, Abraham, todos esos gran hombres de Dios, y leéis el fin de este capítulo, vais a ver que todos esos hombres, y había también mujeres, que estaban llenos de fe para ejecutar el plan de Dios a riesgo de su vida, a precio de su vida. No tenía nada que ver con su propia condición. La fe que Dios nos da para cumplir el plan de Dios, cuando entendí y he aceptado el mensaje de la cruz, empecé a sentir el corazón del Señor y el espíritu del Evangelio. La palabra ha sido más clara y tan diferente. Y es una cosa que vosotros vais a experimentar. En Filipenses 4, a partir del versículo 11, él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El apóstol Pablo, un hombre que había entendido el andar cristiano, que había recibido la revelación de Jesucristo, y viene a decir: he aprendido a contentarme en el estado que estoy. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Eso es el espíritu del Evangelio. Eso es el espíritu del Evangelio. Eso es lo que vais a descubrir. Eso es lo que vuestros ojos van a empezar a ver. El velo se va a quitar delante de vuestros ojos y vais a ver a brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Y una nueva comprensión va a venir en vuestra vida. Es extraordinario. Otra vez más, una parte de mi testimonio, cuando yo empecé hace 30 años, cuando empecé a visitar África y compartir el Evangelio con los pastores a África, me acuerdo muy bien, me acuerdo de la simplicidad de corazón de los siervos de Dios. Servían al Señor de todo su corazón, en el estado que ellos estaban, en la escasez. Me acuerdo de mis primeras visitas cuando iba a la casa de un pastor. Tenía que atravesar charcos de agua y llegué a su casa, que era muy simple, y dormí allí. Estábamos al mismo el suelo, en la simplicidad. Hay una cosa que he visto y que he sentido: esos hombres de Dios eran felices del estado en el cual estaban. Es lo que el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme en cada situación, cualquiera que sea. Y he visto en el corazón de esos hombres, de esos siervos de Dios, dar sus vidas en la necesidad, en la escasez y mismo en la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre esos momentos cuando iba yo en misión en África y ahora?
Es completamente diferente. Hay muchos que sirven al Señor por el dinero. Este mensaje del primer mundo ha venido a robar la iglesia, el poder del Evangelio, la simplicidad del Evangelio. Este mensaje de prosperidad ha empezado a dar asco de esa doctrina perversa en la iglesia que ha matado a la iglesia. Un evangelio importado del primer mundo, de los países ricos que tenían muchas cosas, que venía a explicar a los africanos que tenían que salir de su pobreza y de llevar sus ojos en los bienes materiales y dejar las cosas espirituales para seguir servir al Señor en la simplicidad y queriendo al Señor. Ha matado todo y los siervos de Dios hoy corren detrás del dinero. El ministerio tiene su base en el dinero. ¿Sabéis cómo se pasa hoy en las iglesias? Hay 1, 2, 3, 4 ofrendas. Saqueamos el pueblo de Dios. ¿De dónde sale eso? Ha quitado toda la frescura y la profundidad de la simplicidad de Cristo y ha sido reemplazado por un mensaje que no es bíblico. Por desgracia, los pastores han sido seducidos por este mensaje de la prosperidad y claro, la iglesia ha seguido, es normal. La iglesia ha seguido y todo es una cuestión del materialismo como muchas otras cosas que la iglesia ha heredado del sistema y el espíritu del mundo, del sistema. Podemos hacer una lista que sea el ministerio de la mujer, de la música, esa clase de música que lleva a la iglesia para alabar al Señor con baile del mundo, manifestaciones de la carne. Podemos ir y hablar de todas esas cosas, pero no es el momento. He tenido que denunciar esa falsa doctrina, esa carrera detrás del materialismo, el espíritu del mundo. El mundo ha penetrado la iglesia. Mismo el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 viene a decir: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hemos leído eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, la codicia, el deseo de las riquezas, deseo de los bienes materiales, es la codicia. El apóstol Pablo viene a decir: hacer morir esos deseos, la codicia, hacer morir lo que el Señor quiere dar muerte, la iglesia quiere alimentar. Lo que Dios quiere dar muerte, la iglesia alimenta para que sea viva en esas cosas que Dios quiere dar muerte. Es increíble. Es increíble. La ceguera, la seducción que ha penetrado la iglesia. Y desde ahora la iglesia se vuelve ciega. Ella entra y sale en todas carreteras. Timoteo también advierte, y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. No tenemos nada contra los ricos, pero hablamos de la codicia, un mensaje que busca
el materialismo que corre detrás de los bienes materiales, es lo que estamos hablando. No es como, no que el Señor no quiere enriquecer a alguien, si él quiere no hay problema, pero hablamos de la actitud, de la motivación, de esa enseñanza perversa para llevar a todos los cristianos a buscar el materialismo, a correr detrás de eso, la codicia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra, contentamiento, es una gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. Es lo que ha dicho también a los filipenses. ¿Os acordáis de eso? El contentamiento. No podemos traer algo porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar y queremos enriquecernos. Pablo dice, si tenemos el alimento y el vestido es suficiente. Es claro, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en la trampa de muchos deseos perniciosos que hunden los hombres en la perdición. Tener ese deseo es peligroso, porque amar al dinero, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Eso es lo que conduce a los hombres a las cosas materiales, a enriquecerse. Todas esas cosas, cuando se hayan engendrado en el Evangelio, cuando el corazón del Señor se hace sentir y la obra de Dios se hace en profundidad en vuestro corazón, vais a ver, el Espíritu de Dios os va a aclarar, la palabra de Dios va a ser diferente. En muchos dominios y aspectos de la vida cristiana, la palabra de Dios va a ser clara. Es maravilloso. Todo lo que venimos de leer es al contrario de lo que está predicado en las iglesias. Al contrario. Si veis las cadenas a la televisión, me da asco. ¿Qué es lo que vais a ver? Siempre ese espíritu de querer mucho más. Por eso yo decía antes que cuando estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, no buscamos nuestro interés. En todas las situaciones buscamos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Lo repito, en todas las situaciones, buenas o malas, en la escasez o en la abundancia, buscamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En un conflicto con un cristiano buscamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No jugamos, no tenemos un corazón para jugar, pero cuando hay una situación, el Señor nos va a enseñar qué es lo que quiere hacer en nuestra vida. Hay que parar de señalar con el dedo. El mensaje de la cruz no nos permite de señalar con el dedo un juramento sobre alguien. Cuando estamos en un conflicto, en una situación con un hermano o con alguien, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiere quebrantar en mí? ¿Cómo quiere librarme? Es un medio para mí de crecer y de ser un hombre espiritual en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Tenemos que entender y humillarse, y el Señor va a seguir y hacer una obra en nuestro corazón para crecer. Muchas veces el Señor permite situaciones
l'esprit de l'Évangile. mismos conflictos. El espíritu del Evangelio, ¿qué es lo que el Señor tiene necesidad de hacer en mi vida? Todo eso vais a descubrir. No podemos decir todo. Le livre de l'Évangile de Matthieu. El capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. À pouvoir obéir et faire Mucho más crecemos, llegamos a poder obedecer y hacer todo lo que el Señor pide. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! qui doit se passer, qui devrait ¡Qué excitación! La tercera cosa que tiene que pasar, que debería pasar, prêcher et vivez le message de la croix de predicáis, vivís el mensaje de la cruz de Jesucristo. et l'opposition. Va a haber Il n'y a aucun ciertamente la persecución y la oposición. No hay ninguna duda. Hay un precio que pagar. comme quoi que si lui il a été persécuté, Jesús habla de eso. Si Él ha sido perseguido, también nosotros. Y Él habla del gozo cuando somos perseguidos. Él habla también de la actitud que tenemos que tener cuando nos persiguen y que estamos opuestos. Eso es un trabajo del Señor en nuestro corazón. Eso es crecer espiritualmente. Es establecerse en el Señor. les plus proches de vous, vos amis pasteurs, certains d'entre eux, Los allegados, amigos pastores, algunos de ellos, ce qu'ils ont, no van a querer quitar lo que ellos tienen. même certaines doctrines qui ne voudront pas se débarrasser. Mismo algunas doctrinas que no van a querer quitar. Es por eso que van a jugar lo que estáis predicando y van a chillar fuerte. On a entendu cela. Falsas doctrinas. Hemos oído eso, lo hemos oído. Beaucoup d'entre eux ne voudront pas être exposés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Opposer. Muchos de ellos no van a querer ser expuestos y se van a oponer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ellos van a ser perseguidores y van a proclamar que lo que estáis diciendo es una falsa doctrina. On a même dit il a un démon. Los fariseos han hablado así hacia Jesús. Mismo han dicho que Jesús tenía un demonio. La verdad siempre va a ponerse en marcha y va a una persecución y tenéis que esperarse a eso. Hablo cosas prácticas, pero al mismo tiempo espirituales, para prevenir de las cosas que se van a pasar en vuestra vida. Al momento que vais a coger ese evangelio, que vais a ser engendrado en ese evangelio y que queréis vivirlo. Eso es el principio de nuestra predicación hoy día. Cuando lo vivís es lo que va a pasar. Y la gente de vuestra iglesia se van a ir, no hay problema, no hay que tener inquietud, hay que quedarse sobre el testimonio que tenéis en vuestro corazón. Pour d'autres, l'argent est leur sécurité. Donc, Y para otros el dinero es su seguridad. No van a querer quitar de algunas cosas, algunos mensajes que no son bíblicos, porque están liados, atados a su dinero, no quieren perder eso. Así es que van a declarar que lo que estáis predicando no es de Dios, es una herejía. c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a été opposé. Les premiers apôtres ont été persécutés. Como yo he dicho antes, Jesús ha sido opuesto, los primeros apóstoles han sido perseguidos, Pablo también, por varios ministerios y ministros del Evangelio. Es normal, pero hay que esperar a eso, porque eso va a llegar. Travaille avec vous. Puede que vuestra iglesia se oponga a vosotros, que la gente con las cuales trabajáis también se opongan a vosotros, pero no tener inquietud, porque el Señor está en control de todo. Es mejor predicar el verdadero evangelio con lo que tiene que llegar
después y que estar tranquilo, confortable y no predicar el verdadero evangelio. Es la elección que tenemos. Y no son todos que van a aceptar el mensaje. Es una parte de mi testimonio, lo he experimentado. Muchos han salido de la iglesia, se han ido, han querido preservar y guardar lo que ellos tenían. No estaban dispuestos a pagar el precio, a ser expuesto, y no estaban dispuestos a que el Señor traiga la luz en sus vidas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues están molestados, se van y se extravian. Os puedo decir algo: si seis engendrados en el Evangelio y si vivís este Evangelio, no estáis solos. Hay miles de serbios que han sido engendrados en el Evangelio, que viven la realidad del Evangelio y que son unidos de corazón, mismo si están a 10.000 kilómetros y viven todo en el Espíritu y son unidos y son unos en el Evangelio. El enemigo os va a atacar. Y eso hace parte de mi testimonio. Me acuerdo, hubo la muerte de un anciano con su mujer y que tuvo un accidente en una moto y claro, era un momento, yo venía de entender un poquito este mensaje de la cruz de Jesucristo, había empezado a vivirlo y a predicarlo, y algunos tiempos después hubo ese accidente y el enemigo no me ha dejado tranquilo. No, he sufrido pensamientos negativos. El enemigo me hacía creer que ese accidente se produjo porque yo he llevado un mensaje, quiero decir, falsas doctrinas a la iglesia, y el enemigo no me ha dejado. No me acuerdo cuánto tiempo, pero estaba bien sacudido. Doy gracias a Dios porque la revelación del Evangelio ha sido más fuerte que el ataque del enemigo y que los pensamientos del enemigo. Eso era muy fuerte. Cuando es de esa manera, nos preguntamos, y el enemigo os pide a propósito de vuestra fe, de lo que habéis recibido. Pero doy gracias al Señor. Doy gracias a Dios porque he guardado mi corazón. He perseverado por la gracia de Dios y he tenido la victoria. Y he seguido hasta ahora a predicar el mensaje de la cruz de Jesucristo. Os puedo decir una cosa, mi testimonio, que hoy día, después de algunos años, que este mensaje ha sido llevado a la iglesia, vivido por los cristianos y por los líderes de la iglesia. El consejo de ancianos están unidos. No es una perfección, pero somos unidos de corazón y entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nos humillamos, perdonamos, avanzamos. Los líderes son unidos, la iglesia está unida y hay amor en la iglesia entre los hermanos. Eso es el producto del Evangelio y nada más. Nada más que el producto del Evangelio. El pueblo de Dios crece, está bien establecido espiritualmente en el Evangelio y el Señor sigue a liberar su pueblo, a liberarnos, a perfeccionarnos. Cuando miro atrás, yo siempre digo que
aunque todo lo que se ha pasado, todas las tribulaciones, las oposiciones, persecuciones, momentos duros de llanto, de temor, yo no... si hay que hacerlo otra vez, lo voy a hacer otra vez, porque lo que hemos recibido a cambio no tiene precio. No tiene precio cuando veo las familias, parejas transformadas, que el Señor ha restaurado. Cuando veo cristianos bien establecidos, fundados, es un gozo y una paz y un honor de predicar el verdadero evangelio, a pesar de todo, de lo que se ha pasado. El epístola a Timoteo, en su segunda, dice que cómo tenemos que sacar y ir a sacar en la gracia de Dios para afrontar todas las persecuciones. La gracia de Dios es suficiente. Es por eso que no vamos hacia atrás, no retrogradamos. Cualquier cosa que se pase, si hemos sido engendrados por el Evangelio y esa revelación ha sido escrito en las tablas de nuestro corazón y es real y es algo de vivo, algo que podemos hablar, testimonial a cualquier momento, no tenemos falta de ir a buscar un libro, un asunto ni una nota porque está en nuestro corazón, es una experiencia, es una vida, es el don de nuestra vida y a cambio, claro, el Señor nos equipa y nos revela las cosas y seguimos a servirle en el buen espíritu. Y cuando leemos el testimonio de tantos pastores cansados, desalentados, que se iban de la iglesia, que estaban en el estrés, y que abandonaban, hay una sola razón: no hay fundamento. El fundamento no existe, el mensaje de la cruz, la identificación a la vida de Cristo no existe. Yo no creo que lo que el Señor ha escrito es falso. Hay la victoria para nosotros, para nuestra vida. ¿Por qué tantos pastores están en la derrota y divorcian y se separan? Porque hay una falta de integridad en el dinero, en la finanza, en la iglesia. ¿Por qué? Y hay muchas así. Pero cuando el mensaje de la cruz ha cogido vuestro corazón, no puedo meter tanto acento, porque es eso nuestra protección, no porque hemos aprendido, porque hemos estado dispuestos a permitir al Señor de hacer una obra en profundidad en nuestro corazón y quebrantar el orgullo y traer la humildad y el temor de Dios en nuestro corazón. Hay cosas que están en nuestro corazón, no importa si el enemigo viene y ataca. ¿Qué importa si Él nos lanza flechas? Pero cuando esta revelación está en nuestro corazón y que lo estamos viviendo, es eso que nos va a permitir de mantenerse firme, como ese hombre que oyó y metió en práctica la palabra cuando su casa estaba sobre la roca, y cuando los vientos vienen, pues él está firme. ¿Qué importa lo que se dice? Tenemos una oreja, nos volvemos sordos. Tenemos un camino que hacer y un camino en el cual tenemos que andar. ¿Qué importa si es estrecho, si es duro? ¿Qué importa? Pero hay algo a cambio. Hay algo en nosotros. Hay algo que el Señor ha puesto, una transmisión. No tiene valor. No podemos meter un precio. Es imposible.
Y los pastores y siervos de Dios tienen que descubrir eso, descubrir el gozo, la seguridad, la protección. Es verdad que cada uno es vulnerable y no puede decir que nunca va a ser tocado. El punto es de estar seguro que queremos vivir el Evangelio. Y la gracia de Dios estará con nosotros y vamos a seguir, vamos a caernos, pero nos vamos a levantar porque es un evangelio que no condena, que nos destruye y que construye nuestras vidas. Y no tenemos miedo. Jesús nos ha prometido su gracia en todas las situaciones. Quatrième chose, importante. Cuarta cosa importante, hay que elegir. Los mensajes que vaya a oír, tenéis que elegir los predicadores. ¿Habéis entendido? Hacer una elección. Yo me acuerdo, y otra vez con mi testimonio y testimonio de centenas de pastores, os anuncio y comparto mi corazón, el Evangelio con vosotros. Pero no estoy solo a predicar el Evangelio, aunque yo esté solo aquí ahora, pero hay centenas de pastores que han probado y que viven el mensaje de la cruz de Jesucristo y que hoy día, después de haber elegido, no escuchan cualquiera, mismo si es el más grande predicador, que tiene mucha carisma, que puede tener 50.000 personas en su iglesia, pero no es la cuestión. Hay que saber qué es lo que Él predica. Sentimos el corazón del Señor porque hay muchos predicadores que hoy sus mensajes no están fundados sobre la palabra de Dios y predican mucha filosofía, sabiduría, predicadores que no construyen el hombre espiritual. Conocemos, sabéis, hermanos, estáis al corriente. No tengo falta de enseñar esas cosas. Lo importante es cuando queremos vivir ese mensaje, cuando no queremos ser influenciados por cualquier cosa, no queremos mezcla, no queremos compromiso, queremos seguir sobre ese fundamento, escuchar los predicadores que tienen su vida en ese fundamento. ¿Os acordáis de lo que Pablo dice? Hay que hacer atención cómo edificáis sobre ese fundamento. Hay que elegir, hay que hacer la limpieza a propósito de los predicadores que tenemos costumbre de escuchar y hemos escuchado y hemos sido influenciados por sus mensajes. Sabemos muy bien, hay que elegir. Esa elección es necesaria. Si no queremos estar derivados y sacudidos, si no queremos dudar, hay que hacer una selección. Todo no es bueno. No. Hay una mezcla hoy. El apóstol Pedro, Jesús habla que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, apóstoles, predicadores, que van a buscar sus propios intereses, que quieren que el pueblo de Dios sean celosos por eso y no por ellos y no por Cristo. Quieren atraer los cristianos hacia ellos y no hacia Jesús, celosos para ellos. Por eso, el que quiere vivir el mensaje de Jesucristo, no es importante para él el nombre
de cristianos. Lo que es importante para él es que predique el buen mensaje, y los que van a querer lo van a vivir, y los que no quieren pues no van a vivir ese mensaje. Es tan simple como eso. Choisir. Jésus a dit à beaucoup d'appelés, mais Elegir. non? Jesús ha dicho, hay muchos son llamados y pocos escogidos. Podéis interpretar eso como queráis. Nous avons besoin de discernement. Tenemos falta de discernir. ¿Y sabéis cómo podéis discernir? Vais a leer en el libro de los Hebreos, Chapitre 5. capítulo 5. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles. Versículo 11. Acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo no quiero ser tardo para entender, y vosotros tampoco, espero que no. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tarde, tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los siervos del Señor tienen que sentir en cuál espíritu el mensaje está anunciado. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez bien El apóstol Pablo dice a los corintios, habéis querido aceptar un autre évangile, un autre esprit. Pourtant, otro Paul avait Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Y por tanto, Pablo había puesto el fundamento. besoin de rester dans l'esprit de Es extraordinario. Tenemos falta de quedarnos en el espíritu del evangelio, siempre, y nunca mezclar. pas mélanger. Combien de fois vous avez entendu des prédicateurs parler comme quoi que No hay que mezclar. ¿Cuántas veces habéis oído predicadores diciendo que si sois pobre es porque no dais bastante? Que es una herejía. enveloppe? Hay predicadores que vienen a vuestra puerta para pedir un sobre, porque saben exactamente si habéis dado vuestro sobre el domingo por la mañana. Él lo sabe. Viene a vuestra puerta. Un homme comme ça? Il faut discerner. Y vais a seguir a escuchar un hombre como eso. Hay que discernir. Pas clair. Hay una motivación detrás. Hay algo que no está claro. C'est pas la seule chose. ¿Sí o no? On peut faire une liste. Es así. C'est pourquoi Y no es la sola cosa. Podemos hacer una lista. Es por eso que cuando estamos engendrados tenemos que ser sabios, écouter la voix du Saint-Esprit, tenemos que ser sobrios, escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que nos testiga, y podemos discernir, este pastor, no le voy a escuchar, parce qu'il peut m'influencer. no le voy a escuchar, porque él me puede influenciar de la mala manera. Du charisme. Ah, Y sobre todo si son gentes que tienen carisma, hablan de manera extraordinaria. Extraordinaria. notre pays, pendant un Yo me acuerdo cuando estaba en otro país, durante algunos tiempos con mi familia, là où nous habitions, mi mujer y yo, était très loin a donde estábamos, d'une conférence qui se tenait estábamos muy lejos de una conferencia que estaba a 600 kilómetros de ahí. Hemos hecho el viaje en coche y hemos ido, y escuchando a ese predicador son accent et son charisme. con su acento y carisma, Dans le ministère, a esa época
Antes que yo esté en el ministerio, hay una cosa que yo quería, era de hablar como Él. Es verdad, quería hablar como Él, quería esa carisma, esa habilidad. Es extraordinario. Dans le ministère, quand Pero oui, a medida que en el ministerio he entendido el mensaje de la cruz de Jesucristo, là, he realizado que me he equivocado. He equivocado. et il y a beaucoup de prédicateurs qui ont cette habilité Y hay muchos predicadores que tienen esa habilidad de séduire, de poder comunicar algo y seducir los cristianos. Es por eso que demeurer dans l'esprit de hay que discernir, escuchar el espíritu del Señor, quedarse en el espíritu del Evangelio y no extraviarse, escuchar el corazón del Señor. Quinta cosa y última cosa a considerar, que tenemos que considerar, dans votre cœur, cuando este mensaje ça sera difficile. está en vuestro corazón y queréis vivirlo, va a ser difícil para vosotros de vivirlo solo. C'est vrai que la plupart des pasteurs aujourd'hui sont indépendants dans le sens Es verdad que où leur propre église la mayor parte de los pastores hoy son independientes porque tienen su propia iglesia, son pastores de iglesia y no hay verdadera comunión, comparte y unidad con otros pastores de las otras iglesias. Tenemos una tendencia de quedarse así, tenemos la costumbre de ser el pastor de la iglesia y de no tener acceso a los otros y tenemos miedo. est devenue une réalité dans votre vie. Pero cuando ese mensaje de la cruz es una realidad en vuestra vida y que queréis vivirlo, tenéis falta de considerar, de no seguir a obrar Là solo. où il faut chercher, découvrir des autres Ahí hay que buscar, qui ont descubrir otros siervos de soyez Dios encouragés et que que han cogido ese mensaje para que seáis animados y para poder también animar juntos à s'entraider, sobre el mismo fundamento, à s'exhorter, à se partager. a ayudarse, a compartir Pourquoi enseigner? Pas las cosas que descubrimos. travailler seul. Es por eso que no es una buena idea de trabajar solo. Que vous restez en contact avec Es les importante de quedarse en contacto con siervos de Dios qui ont embrassé ce message. lo más que podéis Vivre y que han cogido ese mensaje y que quieren vivir ese mensaje de la cruz de Jesucristo. c'est très important. Très important. Es importante, Nous sommes dans une église, muy importante. il y a encore Podemos sentir eso cuando estamos en una iglesia, que hay un cuerpo de ancianos, esos ancianos sans le soutien, l'accord, han cogido el Evangelio y sentimos el apoyo, el acuerdo, la unidad para servir al Señor juntos. Es otra dimensión y es muy importante para vosotros de no morar solo. vous ne trouvez personne dans votre région, Ahora, si no encontráis nadie en vuestra región, site pues podéis encontrar en nuestra página web ctmi.org, que vous trouvez des centaines que es ctmi.org. Hay centenas de mensajes, libros, enseñanzas de vrais messages. que Donc, están pas nécessaire de rester atados al verdadero mensaje de Jesucristo. No es necesario de quedarse solo, hay posibilidad para vosotros de quedarse en contacto y de estar en el mismo corazón y vivir el mensaje juntos y de animaros. Porque no es necesario porque sois solos, que no hay nadie alrededor, pero podéis quedar en contacto a través de nuestra página web y seguir a permitir al Señor de dar firmeza a vuestra vida y ser un vaso de honor en la casa del Señor y sobre todo para el pueblo de Dios. Va a beneficiar
del llamamiento de Dios en vuestra vida. Y otra vez lo digo cuando lo que he dicho, Dios está buscando hombres sinceros, verdaderos, que quieren y que están dispuestos a pagar el precio para servir al Señor como es debido. Dios está buscando y estáis aquí, escucháis este mensaje, estáis en un sitio con otros pastores. Hay que cuestionarse. Yo hago parte de todos los que el Señor llama para orar con Él y construir su iglesia. No hay que hacer como el pueblo de Israel. Hay un llamamiento hoy, un movimiento del Espíritu Santo para regresar al verdadero mensaje de Jesucristo. Hay un movimiento del Espíritu y el Señor llama, Él elige. No estamos aquí para escuchar y oír en esta conferencia por nada. El Señor os llama, pero hay que elegir. Hay que hacer la buena elección y vivir sobre el testimonio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor os ha dicho durante estas 4 sesiones? ¿Cómo el Espíritu de Dios os ha hablado? Eso es lo más importante. Si el testimonio es real en vuestra vida y aceptáis este mensaje como la verdad, el Señor os llama. El Señor tiene su mano sobre vuestra vida y hay que hacer la buena, hay que elegir y no ser como el pueblo de Israel y dicen que no querían oír y andar en las sendas. El pueblo de hoy, el pueblo tiene la posibilidad de tomar otra senda. Las antiguas sendas, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje apostólico, para que el fundamento esté bien puesto en vuestra vida y en la vida del pueblo de Dios. Vaya a ser un siervo de Dios para ayudar al pueblo a andar en la justicia, en la verdad y en la santidad, a través del mensaje que vais a llevar desde ahora en nuestro corazón. Eso es el gran desafío para vosotros y voy a orar por vosotros para que algo se pase en vuestra vida durante que la oración. Puede que estéis en vuestra casa, que estáis con otros pastores juntos. Vamos a orar ahora. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la revelación del Evangelio. Tu palabra declara, Señor, que esta misma palabra no va a ir a ti sin haber cumplido tus designios. Gracias, Señor, por todos estos pastores que están reunidos juntos, que han oído estas 4 sesiones. Quiero orar por ellos. Algunos de ellos han estado trastornados, los has enseñado su vida, ha expuesto su vida, muchas cosas en su vida, y oro, Padre, que los lleve a arrepentirse para que puedan realizar que han engañado el pueblo de Dios. La luz que has llevado a sus corazones esta noche, están dispuestos a acercarse de ti y a permitirte de hacer la obra que tú quieres, el trabajo que tú quieres hacer en su corazón, el cambio que quieres llevar. Señor, oro por ellos, que este arrepentimiento sea real y que haya frutos, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de motivación. Oro que tu palabra sea
esté escrita en las tablas de sus corazones y que la revelación de Jesucristo sea mucho más real. qu'ils aient la foi Señor, oro por ellos pour un ministère différent, para que tenga la fe, para afin qu'ils soient un ministerio distinto, et qu'ils puissent para que désormais sean eficaz faire leur y que volonté, faire ta volonté. puedan desde ahora no hacer su voluntad, pero tu voluntad, y que puedan abrir su vida Seigneur, comme tu as y fait que dans ma tú vie, puedas hacer gran milagros para ello, como has hecho en mi vida y que sigues haciéndole. He probado a tu gracia de manera extraordinaria. Has derramado tu gracia en mi corazón y me has hecho ver cosas que no veía. Y yo message de la croix, era ignorante y tú te has revelado, y ese mensaje de la cruz Seigneur, pour tous ces hommes ha sido una realidad para mí, y oro por todos esos hombres que están con nosotros je prie, Seigneur, durante estos días. Han déversé sur ma vie. oído tu palabra y oro, Señor, que la gracia que has derramado en mi vida, que puedan también experimentar la misma cosa, que puedan sentir tu mano sobre sus vidas, y que esta conferencia va a ser para ellos Mais une una sacudida, dans leur vie. un trastorno, pero una bendición en sus vidas. Te doy gracias por cada uno de ellos. Tú conoces sus corazones, conoces todo, y mi oración esta noche es que cada uno de ellos puedan encontrar la luz Et que ta parole y ser aclarado mucho más, y que tu palabra sea mucho más clara, y que no et à prêcher l'évangile et à défendre que quieran vivir el Evangelio, predicar el Evangelio y a defender el Evangelio. Gracias, Señor, por una gran aventura contigo, que puedan sentir el serio del llamamiento de Dios, la profundidad de este llamamiento, para que sean verdaderos siervos de Dios en la iglesia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y que puedas seguir lo que has empezado en su vida, y por tu gloria. Gracias por tu gracia que vas a manifestar, los milagros que vas a hacer. Vas a sanar parejas, familias, vas a restaurar relaciones entre mujer y hombre. Vas a hacer gran cosa en la vida de estos pastores. Vas a llevar un gran impulso para arrepentirse, para perdonar, Señor, para aceptar tu obra. Te damos gracias de todo nuestro corazón por todo lo que va a pasar en la vida de estos hombres, que va a ser un viraje en su vida, y todo eso es para que tú seas glorificado y que sean verdaderos siervos. Gracias, Señor, porque por muchos de ellos van a dejar el pasado detrás y van a experimentar otra cosa contigo, en el arrepentimiento, en la humildad, en el quebranto de corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti toda la gloria, Señor. A ti toda la gloria. Has visitado los hombres durante estas 4 sesiones, y te doy gracias por todo lo que vas a seguir a hacer, y van a poder testimoniar de gran cosas que has hecho en su vida. Gracias, Señor, a ti toda la gloria. Mes frères, je sais que Aleluya. la conférence est terminée, que vous avez probablement Hermanos, yo sé que la conferencia se ha terminado y tenéis bastantes que pedir, preguntas, y muchas preguntas a muchas preguntas vamos a responder, y que el Señor os va a aclarar por los mensajes que vais a escuchar, libros que vais a escuchar, cuando vais a descargar en nuestra página web, y no hay que hacerlo, y creemos que el Señor ha empezado algo de formidable en vuestra vida, y eso va a afectar la iglesia en vuestra ciudad, donde estáis, y en vuestro país. Amén.
Así es que termino con esta nota y os doy gracias de haber estado con nosotros. Y de todo mi corazón deseo los deseos que sigan en el verdadero evangelio, que oro que la gracia de Dios pueda siempre manifestarse en vuestra vida y que vayas a experimentar cosas nuevas y gran milagros de la parte del Señor. Amén. Termino diciendo dos palabras. Os amo y quiero lo mejor para vosotros. Todo es lo que yo quiero, lo mejor para vuestra vida. Amén. Una continuación, que vuelvan bien y que esta vida que va a empezar va a ser muy excitante. Amén. Hasta la vista. Gracias de haber estado con nosotros. Adiós. Voilà, nous sommes arrivés. Hemos llegado al fin de nuestra conferencia de líderes y virtual internacional Build 2021. Estoy seguro que el Espíritu de Dios ha hablado a nuestros corazones, a nosotros todos durante estos 2 días, y creo que cada uno de nosotros ha sido un desafío de la parte del Señor. Todos tenemos un deseo de servir al Señor, a su iglesia, y más que nunca debemos de construir con Él. Entendemos que tenemos falta de la vida de Cristo en nosotros para servirles y ser ejemplo en nuestra familia, en la iglesia, en este mundo, y que haya una identificación a los sufrimientos y a la muerte de Jesús que tenemos que experimentar. Si queremos ser esos hombres del Espíritu que el Señor nos llama a ser en estos últimos días. Así es que os invitamos a tomar contacto con nosotros. Vais a ver en la pantalla las señas para que podáis tomar contacto. Así es que espero recibir noticias y que el Señor os bendiga y que el Señor nos dé su gracia para mejor servirle en estos últimos días. Nos encontramos bien pronto y que el Señor esté con vosotros. Amén.